Gewen amol is a Städtel beim Breck von Nester in Tor. Eingewickt in Chaloimes, gewen as a Städtel amol. Gelebt sich dort jeden wie jeden, in Frieden und Eiges und so. Von deures verwurzelte Teuschwim, gewen as a Städtel amol. Akitok, por ejemplo, bienvenidos de nuevo a Liswokibus, donde exploramos esas lenguas maravillosas que el mundo a veces pasa por alto. Hoy nos vamos a meter con el Yiddish, la lengua de herencia de la mayoría de los judíos cuyas raíces europeas están al norte de los Alpes. No solo Europa del Este. La historia es más grande, más vieja y bastante más interesante. Presentar una lengua en unos minutos siempre es difícil, pero con el Yiddish podría hablar por horas, así que intentemos mantener esto cortito, o al menos fijamos. ¿El Yiddish está emparentado con el hebreo? Respuesta corta, no. Respuesta más larga, definitivamente no. El Yiddish usa muchísimos préstamos del hebreo y del arameo, pero su estructura es germánica, igualmente que el alemán, el neerlandés o el inglés. El hebreo, en cambio, es semítico, primo del árabe, del arameo y de algunas lenguas de Etiopía y Eritrea. Dos familias distintas, dos historias distintas. Comparten alfabeto porque los judíos europeos usaban el mismo sistema de escritura para todo. La palabra Yiddish, simplemente significa el adjetivo judío. Originalmente era Yiddish-Deutsch, alemán judío, que es tal cual lo que era al principio. Variedades antiguas del alemán, condimentados con vocabulario hebreo y arameo, más unas pizcas griegas, italiano antiguo y francés antiguo recogidas en el camino desde Medio Oriente hasta Europa, hasta Ashkenaz, el nombre judío para el mundo germano hablante. Y aunque la ortografía hebrea se mantuvo tradicional, la pronunciación se volvió alemana en boca de los hablantes de Yiddish. Por ejemplo, hebreo antiguo, Shalom. Hebreo moderno, Shalom. Yiddish, Sholem. Hebreo antiguo, Shabbat. Hebreo moderno, Shabbat. Yiddish, Shabbos. Si nótese, suena a hebreo con acento del Rin, exactamente. ¿Cómo empezó el Yiddish? Hacia el siglo IX, los antepasados de los judíos ashkenazis llegaron desde tierras mediterráneas al Imperio Franco, sobre todo a la región del Alto Rin. A diferencia de los frisones, sajones y eslavos, los judíos no fueron conquistados ni convertidos por los francos. Eran inmigrantes y se negaron a ser cristianizados. Súmale su educación, sus redes internacionales y su éxito en los negocios y obtienen resentimiento, sospecha y todo lo desagradable que suele venir después. Estigmatización, acusaciones, guetos, insignias especiales y restricciones legales que se acumularon durante siglos. Una existencia eterna como extranjeros no deseados. Pero lingüísticamente pasó algo importante. Empezaron a hablar los dialectos alemanes locales, primero con sus vecinos cristianos, luego entre ellos. Añadieron expresiones hebreas y arameas, lo escribieron en alfabeto hebreo y lo usaron como lengua cotidiana. La Mameloschen, lengua materna, en contraste con la Loschen Kodesh, lengua sagrada reservada para lo religioso y legal. Ahí nace el Yiddish. Del oeste al este. Desde el siglo XI y sobre todo entre los siglos XIII y XV, grandes poblaciones se movieron de Europa occidental hacia tierras eslavas y bálticas en el este. Los judíos también. ¿Por qué? Antisemitismo occidental en aumento, expulsiones, la peste negra y, en varios lugares, reyes orientales invitando a los judíos a asentarse.
Había incentivos, menos restricciones, derecho a poseer tierras y acceso a oficios que en Occidente tenían prohibidas. Estos judíos se veían a sí mismos como alemanes y a su idioma como Deutsch, alemán. Dos hombres judíos que se conocían por primera vez podían saludarse con un Reb Deutsch, maestro alemán, pero con el tiempo su idioma cambió mucho. El contacto con el polaco, ucraniano y otras lenguas eslavas modificó la pronunciación, el vocabulario e incluso la gramática. El yidis absorbió montones de palabras nuevas, especialmente agrícolas y artesanales, oficios a los que los judíos por fin tenían acceso. Así surgió el yidis oriental, cada vez más distinto del occidental y del alemán. La gran división. Durante los siglos XVIII y XIX, la Haskalah, la Ilustración judía, impulsó a los judíos del oeste a modernizarse y cambiar al idioma alemán. El yidis occidental se fue apagando y para el siglo XX ya prácticamente había desaparecido. La mayoría de los judíos en Europa oriental, en cambio, mantuvieron sus tradiciones y su idioma Deutsch. Para entonces la distancia entre el yidis y el alemán ya era enorme. Un germanófono hoy puede entender frases sencillas hasta que la conversación se vuelve sobre agricultura, tradición judía o filosofía. La catástrofe. Y luego vino aquello que todos sabemos o deberíamos saber y aceptar. El Holocausto asesinó a unos 6 millones de judíos y con ellos a la mayoría de los hablantes de yidis. Después de la guerra, la asimilación y las políticas tempranas del Estado de Israel, que desalentaban las lenguas de la diáspora, redujeron aún más el número de hablantes. Algunos sobrevivientes también evitaron el yidis porque les recordaba demasiado al alemán, la lengua de sus perseguidores. Antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 11 y 13 millones de personas hablaban yidis. Hoy, entre 500.000 y 1 millón. El yidis sigue vivo y hablando en los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Israel, México, Uruguay, Reino Unido, Bélgica, Francia y más. Los grupos más grandes son los Haredim, ultraortodoxos, pero también existe una escena cultural vibrante y no ortodoxa que está reviviendo yidis y su literatura, teatro, música y estudios lingüísticos. Algunos activistas abogan por un yidis estandarizado, otros temen que eso borre los dialectos locales. Es el mismo debate que se ve con el occitano, el escocés o el bajo sajón, bajo alemán. Demasiada estandarización puede sentirse artificial, muy poca y la lengua entera puede estar en riesgo. Y ahora cerramos con un poco de yidis oriental tal como se habla naturalmente. Die Menschen, die haben gehört, ach, sie redet dort, man hört ein jüdisches Wort. Menschen sind gewinn bederklar freundlich, Menschen haben gekannt Jiddisch, haben gewollt mitschmissen. Ich denke, wir sind einmal gewinn in einer Bäckerei auf dem Lower East Side, wir haben dort gemacht, da haben wir ethnografische Forscharbeit mit Rachmilen. Ein älterer Jid hat gehört, wie man redet Jiddisch zwischen sich. Ist gewinn stark zufrieden, hat sich weggesetzt mit uns, genommen reden mit uns, also weiter. Ist geschehen ist, das von Zeit zu Zeit ist das geschehen. Es ist nicht gewinnt in seltene Sachen. Man steht auf der Gas mit der Freund, man redet auf Jiddisch. Menschen hören Jiddisch, sie reden mit uns. Hoy hay muchísimo más que contar sobre el yidis, pero ahora ya sabes de qué se trata. Así que, por ahora, sei gesund.